Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Feliz día, muy buenos días. Son las 6:23 del 23 de noviembre de 2021. 19 grados en el Valle de Caracas, el cielo, pueden ver detrás de mí, muy nublado. Tengan todos muy buenos días. El segundo boletín del CNE adjudicó 205 alcaldías para el PSUV y 59 a la unidad. Esto es una nota de La Patilla, que reza como sigue. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral Írrito, así lo califica La Patilla, ofreció durante la tarde de este lunes 22 de noviembre el segundo boletín de los comicios regionales, esto lo encomilla, donde se eligieron 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 253 legislaciones, a consejos legislativos, legislaturas, a consejos legislativos y 2.471 concejalías. Detalló que con 99% de las actas escrutadas son adjudicables 21 cargos a gobernadores, 18 para el PSUV, 2 para la MUD y 1 para otra alianza. Para la Alianza Democrática no hay nada que decir. Para Fuerza Vecinal, perdón, que no es la Alianza Democrática es una cosa y la Fuerza Vecinal es otra. Son lo mismo, hay que aclarar. Enfatizó que falta por definir los ganadores en los estados Apure y Barinas. Esto ya no es así, Barinas ya fue adjudicado. Apure ya fue adjudicado, Barinas está en la pelea por 300 votos. Sobre las alcaldías, indicó que ya son adjudicables 322 cargos, 205 para el PSUV, 59 para la MUD, 37 para la Alianza Democrática y 21 para otros partidos. En Anzoátegui ganó Luis José Marcano del PSUV, en Aragua Karina Carpio del PSUV, en Bolívar Ángel Marcano del PSUV, en Carabobo Rafael Lacaba del PSUV, en Cojedes Alberto José Galíndez de la MUD, en Falcón Víctor Clar del PSUV, en Guárico José Manuel Vázquez del PSUV, en Lara Adolfo Pereira del PSUV. Por cierto, todavía no he visto, salvo Carabobo, es el único estado donde hay más de 50%, 54,85%. En el resto de las gobernaciones, ningún candidato del PSUV llega al 50%. En Mérida, Jason Guzmán del PSUV, en Miranda, Héctor Rodríguez del PSUV, en Monagas, Ernesto Luna del PSUV, en Nueva Esparta, Morel Rodríguez de Fuerza Vecinal, en Portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño del PSUV, en Sucre, Amílcar Pinto Blanco del PSUV, en Táchira, Freddy Bernal del PSUV, una diferencia muy pequeña. Trujillo, Gerardo Márquez del PSUV, Yaracuy, Julio León Heredia del PSUV, no he vuelto a leer uno que tenga más de 50%. En Zulia, Manuel Rosales de la MUD, 56%. En Amazonas, Miguel Rodríguez del PSUV, 40%. En Delta Macuro, Liseta Hernández del PSUV, 60%. Ella sí supera ampliamente el 50%. Y en Vargas, José Terán del PSUV con 50,16%. Posteriormente, nos dice una nota de Monitoreamos, CNE actualizó el escrutinio, adjudicó Apure al PSUV y mantiene Barinas en suspenso. Ese suspenso debe terminar hoy. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web una nueva actualización correspondiente a las 9:50 p.m. de este lunes 22 de noviembre de la totalización de los votos en las elecciones regionales y municipales. Esto nos lo dice, ya les dije, Monitoreamos. En este nuevo balance, con 98,63% de las actas escrutadas en el estado Apure, el CNE adjudicó el triunfo al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Eduardo Piñate. Este señor no era ministro del Trabajo. Sirven para todos, son unos bárbaros. Con el 44,17% de los votos por ciento frente al 41,94% del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Lipa. En el caso de Barinas, el CNE mantiene sin adjudicar el cargo de gobernador, aunque en el portal no se muestran los votos acumulados para este cargo, sí aparecen los referidos al Consejo Legislativo Estatal,
donde la lista de la MUD supera por 315 votos a la lista del Gran Polo Patriótico, cuando faltan por escrutar solamente 4 actas. Y a mí que no me vengan a decir que es que la gente votó cruzado, ¿no? Votó por el Consejo Legislativo para la MUD y votó por el gobernador para el PSUV, cuando es tan difícil, era tan difícil el sistema, así imposible prácticamente votar cruzado. A las grandes taras que tiene este sistema, que no permite elegir gente, pretende que se elijan partidos, ¿no? Y por supuesto ahí lleva toda la ventaja el PSUV porque es el que tiene la maquinaria, etcétera, etcétera. Una de las tantas muestras de cómo esto no es una elección. Así quedaron los votos para el chavismo y la oposición en los comicios regionales, o en todo caso una elección absolutamente tutelada y entubada para que ganen siempre los mismos. Así quedaron los votos para el chavismo y la oposición en los comicios regionales, dice una nota de Andrea Espinosa en Punto de Corte. Dice, tras el conteo de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral de las elecciones regionales y municipales, se puede evidenciar que la abstención afectó a ambos lados políticos. Pese a que el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo una victoria mayoritaria, también se puede constatar la menor cantidad de votos en su historia, con 3.722.356 votos, representando un 45,7%, mientras tanto la oposición, por supuesto está entendida en su sentido más amplio, logró 54,3% con 4.429.137 votos durante las megaelecciones. Dice Luis Vicente León que la abstención no fue una forma de protesta, que hay apatía. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, reaccionó luego de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales en Venezuela, afirmando que las cifras no son para nada sorpresivas, y dijo que la abstención no fue una forma de protesta, sino la muestra de mucha apatía. Según León, las encuestas indicaban una abstención que se ubicaba entre 40 y 45%, sin embargo, se registró un porcentaje mayor, situándose en 58%. A su vez, indicó que el mapa completamente teñido de rojo no lo sorprendió en absoluto. Si tuviésemos que buscar algo sorprendente, pudiésemos hablar de lo que ocurrió en Lara, donde las encuestas favorecían a Henry José Falcón. ¿Qué decir? Lleva 3 elecciones seguidas perdiendo Falcón. Las encuestas marcaban una diferencia bastante amplia que favorecía a Falcón, sin embargo, la proyección de participación era más amplia que la que realmente ocurrió. Fue la división más impresentable que hubo en el proceso, matando la posibilidad de éxito. No sé cómo califica Luis Vicente León a lo de Miranda. Sé que Luis Vicente tiene su corazoncito con Henry Falcón a veces, uno lo siente, ¿no? Uno lo nota. Agregó que 6 de cada 10 venezolanos no participaron en este proceso electoral, lo que hubo en realidad fue ausencia de interés en el proceso político. Y dice, la patilla, el panorama de Apure se comienza a pintar de azul, el chavismo pierde 3 de 7 municipios, aunque finalmente, como ya les dije, terminó siendo adjudicada la votación al candidato del chavismo. Esto lo dice, ya les dije, la patilla, no me abre la nota por alguna razón. Mientras tanto les leo otra, les leo una del Zulia. Habitantes de Mara protestan en defensa de los votos a favor del candidato de la MUD. Los ciudadanos del municipio Mara en el estado Zulia protestaron la noche de este lunes en rechazo de la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral adjudique como ganador de la alcaldía al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Caldera. De acuerdo al periodista Gerard Torres, la población del Moján, capital del municipio Mara, se encuentra en las calles manifestando para defender el triunfo de José Luis Pereira, abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática, quien se apersonó al lugar en horas de la noche. Vale destacar que Manuel Rosales, candidato de la MUD a la gobernación del Zulia, aventaja por 6 puntos de diferencia al actual gobernador Omar Prieto en el municipio Mara, por lo que se estima un resultado similar favorable al candidato de la MUD para la alcaldía. Y hay que empezar a seguir a Gerard Torres a ver qué pasa en el Moján. El panorama de Apure, les leía, se comienza a pintar de azul. El chavismo pierde 3 de 7 municipios. El resultado en el estado Apure aún no es definitivo. Bueno, ahora ya lo es. El candidato del PSUV, bueno, esto está dicho, ya todo esto está dicho. Pero los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral en su página web ya indican que la oposición logró arrebatarle al PSUV la alcaldía del municipio de Rómulo Gallegos, capital El Orza, conocida por la hermosa canción Fiesta en El Orza, ¿no? Donde se impone el candidato Douglas Rojas con 57,42% de los votos, frente a Luis José Aguilera, quien obtuvo 37,52% de los votos con 87,8% totalizado.
Otras dos alcaldías se mantienen en disputas, entre ellas la de la capital, San Fernando, donde la tarjeta de la MUD se mantiene en el primer lugar con 42,7% de los votos, frente al PSUV con 41,2% de los votos, con 88,4% de las actas escrutadas. Un poco más claro, pero aún no definitivo, es el panorama en el municipio Pedro Camejo, donde la tarjeta de la MUD ha alcanzado 52,3% de los votos, contra 38,1% del PSUV, con 76,7% escrutados. Más información de la provincia. Dice: monitoreamos en Guárico. El PSUV podría perder la mayoría de las alcaldías, y esto es difícil de entender, ¿no? Que el partido de gobierno pierda la mayoría de las alcaldías, pero gane la gobernación. Solo se explicaría si ganó las alcaldías más grandes y la MUD comienza a ganar, o la oposición comienza a ganar alcaldías rurales. Por cierto, este es un fenómeno que es interesante, ¿no? En la política venezolana, cómo se mueven los municipios pequeños y cómo muchas veces los municipios pequeños son el preludio de lo que empieza a suceder en sitios con más población. Alianza Democrática ganó 5, se está convirtiendo en un partido regional o en un movimiento regional, y aventaja en otras 3. Habría que ver cuáles son las tarjetas con las cuales gana Alianza Democrática. Por cierto, una foto hermosísima de San Juan de los Morros tiene esta nota de Monitoreamos. Aunque el Partido Socialista Unido de Venezuela logró la reelección de José Vázquez como gobernador del estado Guárico con 46,85% de los votos, el chavismo podría perder el control de la mayoría de las alcaldías. De acuerdo con la última actualización en la página web del Consejo Nacional Electoral, los 15 municipios que tiene la entidad, de los 5 municipios que tiene la entidad, el PSUV ha podido asegurar hasta ahora solo 5 alcaldías. La Alianza Democrática consiguió arrebatar 5 alcaldías que hasta ahora eran gobernadas por el chavismo. En Chaguaramas, José Requena ganó la alcaldía con 48,36% de los votos. En El Socorro venció Luis Pino contra 64,34% de los votos. En Julián Mellado, Magdalena Dumit se quedó con la alcaldía con 59,67% de los sufragios. En Ortiz, el candidato Franco Guerratana triunfó con 52,07% de los votos, y en Saraza se impuso Carlos Castillo con 53,61% de los votos. La atención está centrada en otros 5 municipios donde se disputan voto a voto el cargo de mandatario local a la espera de que culmine la totalización. En 3 de esos municipios, la Alianza Democrática aventaja al PSUV, Juan José Rondón, Juan Germán Rocio y Santa María de Ipire, mientras que en los municipios San José de Guaribe y José Tadeo Monagas, el PSUV lleva la delantera. José Tadeo Monagas es Altagracia de Orituco. Más cerca de estos lares, bueno, una cosa queda muy lejos, yo siempre digo, eso queda para Altagracia de Orituco, queda realmente lejos, pero más cerca de estos lares, en Los Teques, el CNE da la victoria a Farid Fraija y José Luis Rodríguez desconoce el resultado. El Consejo Nacional Electoral dio a Farid Fraija del Partido Socialista Unido de Venezuela la victoria para la alcaldía del municipio Guaycaipuro, estado Miranda. Sin embargo, José Luis Rodríguez de Fuerza Vecinal desconoció los resultados. La última vez que yo oí hablar de José Luis Rodríguez estaba en el partido de Elsa Solórzano, en Encuentro Ciudadano. Rodríguez se pronunció en sus redes sociales, en las que aseguró que cuenta con las actas que lo dan como ganador de los comicios. En ese sentido, afirmó que las autoridades buscan arrebatarle la victoria. Nosotros tenemos las actas, desconocemos ese resultado, pretenden arrebatarle el triunfo al cambio en Guaycaipuro, dijo Rodríguez en un breve comunicado. Por su parte, Fraija aseguró que el chavismo ha ganado la alcaldía del municipio de Guaycaipuro. Vamos a estar reuniéndonos en la Plaza Bolívar. Los espero ya para celebrar la gran victoria de la esperanza y la fe. Bueno, si no, a esta altura, lo único que le queda a los chavistas es fe, porque no les queda más nada. O sea, si es por hechos, no tienen nada, ¿no? Simpatizantes de José Luis Rodríguez de Fuerza Vecinal y Farid Fraija del PSUV se encontraron en la Plaza Bolívar a la espera del pronunciamiento del CNE. Para ese momento no se había dado la confirmación sobre quién sería el nuevo alcalde de Guaycaipuro. El periodista, amigo nuestro Daniel Murolo, indicó que hubo tensión a las afueras de la Junta Regional del CNE a la espera de la confirmación del próximo mandatario municipal. Por lo tanto, funcionarios de la Guardia Nacional se dirigieron al lugar para resguardar las instalaciones. Tres titulares más antes de la presentación. Yo quiero agradecer muy encarecidamente a El Pitazo y a su director César Batis, porque a mí me escribió una persona allegada a este candidato, Pedro Nizama, candidato a la alcaldía de Acevedo,
me escribió pidiéndome ayuda, diciéndome que por favor lo ayudáramos porque lo habían amenazado de muerte. Esto fue el viernes, Acevedo, capital Caucagua. Una amenaza de muerte allí no se toma a la ligera, y menos cuando el candidato del PSUV, designado alcalde, tiene 2 cargos por homicidio. Entonces es una denuncia que no se puede tomar a la ligera, uno ya condenado y el otro como imputado. Y yo no tengo un medio en el cual escribir en este momento, pero hablé con César y la verdad que el Pitazo se ha comportado pues a la altura de su calidad, porque es un medio de una gran calidad y además un medio de una gran presencia nacional de corresponsalía, y ha cubierto el caso pues con mucho cariño. Candidato a la alcaldía de Acevedo solicitará auditar los resultados, sin que yo tenga ningún interés en esto, salvo el de proteger, como es muy lógico, la vida de Pedro Nizama. De que no le vaya a pasar nada al señor Pedro Nizama. No me perdonaría si le pasa algo al señor Pedro Nizama y yo no hice nada, ¿no? El abanderado de la organización Compa, Pedro Nizama, denunció una serie de irregularidades durante y después del proceso comicial. Asegura que los resultados que lo ubican en el tercer lugar están amañados. El candidato a la alcaldía del municipio de Acevedo por la organización Compa, Compromiso País, Pedro Nizama, no está conforme con los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral luego de los comicios regionales y municipales del domingo 21 de noviembre y solicitará una auditoría. De acuerdo con los números que muestra la página del CNE, el aspirante por el Partido Socialista Unido de Venezuela, José Miguel Oliveros, ganó la alcaldía con 16.749 votos. Este es el que yo les digo que tiene 2 imputaciones por homicidio. En el segundo lugar quedó el aspirante de Fuerza Vecinal, Antonio Pacheco, con 6.370, seguido de Nizama con 5.944. Y esto es otro drama del país, ¿no? Como en muchos sitios la división del voto opositor favoreció al PSUV. Una división además estimulada desde el PSUV y que además no tenían cómo resolver los ciudadanos porque no había encuestas. O sea, seguramente los ciudadanos de Caucagua no tenían una encuesta que les dijera el que tiene más chance de ganar es Pacheco o es Nizama, y ahí se producía un fenómeno que es tradicional en las elecciones, que es la economía del voto. Pero ese fenómeno no se puede producir en ausencia de información, y la ausencia de información ha sido uno de los grandes dramas y, por supuesto, una de las grandes ventajas que ha tenido el PSUV en estas elecciones. Me ubicaron de tercero para que me quedara tranquilo y no pelear esos resultados. Incluso ubicaron de segundo una persona que no tenía posibilidades de sacar esa cantidad de votos, pero llegaremos hasta el final porque éramos la opción preferida en el municipio, aseguró Nizama a El Pitazo este 22 de noviembre vía telefónica. El también candidato por las organizaciones políticas Unión y Progreso, Partido Comunista de Venezuela, Nuvipa, Bandera Roja y Nuevos Líderes aseguró que las elecciones del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una serie de irregularidades, atropellos y ventajismo. No entendemos cómo se dan los supuestos resultados y nosotros aún no tenemos en la mano las actas de 8 centros ubicados al sur de Acevedo, en los límites con el estado Guárico, debido a la lejanía de esa zona. Acotó a las 5:45 p.m. de este lunes. Mientras tanto, Nizama denunció que el pasado domingo Oliveros Gómez le quitó la llave del autobús a uno de los conductores que formaba parte del equipo de Compa y sus aliados para que no continuara llevando gente a votar. Estaba desesperado porque sabía que íbamos a ganar. 3 titulares más antes de ir a la pausa. En Táchira, Lady Gómez denuncia que fuerzas policiales toman arbitrariamente el edificio de la gobernación, y aquí nuevamente la división opositora convirtió a la primera minoría, que es el PSUV, en gobernadora, convirtió a Freddy Bernal en gobernador. Las consecuencias políticas de una derrota abultada que hubiera sido si hubiera habido unión opositora de Freddy Bernal en el Táchira hubieran sido muy importantes, pero bueno, no sucedió. ¿A quién se culpa? Bueno, Lady Gómez sacó más votos que Fernando Andrade, que era el candidato de la MUD. La gobernadora saliente del estado Táchira, Lady Gómez, denunció que funcionarios policiales tomaron este lunes la sede del edificio de la gobernación. Está pasando en varios sitios del país, ¿no? Este despojo, cuando pierden las alcaldías que acaban con las instalaciones, se roban hasta el papel de baño, y bueno, y cuando ganan, pues toman militarmente, como nosotros somos, pues.
A través de su cuenta en Twitter, Lady Gómez catalogó este acto como las primeras escenas de una nueva historia roja que comienzan los tachirenses. La autoridad regional agregó: gracias a todos los que me acompañaron con la convicción y el compromiso de trabajar para derrotar la crisis y la humillación que padece el pueblo, quienes se prestaron al juego del régimen, que miren a sus hijos y le den explicación cuando tengan que partir del país. La gobernadora y candidata advirtió que se debe esperar el escrutinio total de las actas de votación para proclamar al nuevo gobernador de la entidad. Ya está proclamado. Gómez instó a la población a no dejarse llevar por los candidatos, por los resultados preliminares emitidos durante el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, que darían la victoria al candidato del oficialismo, Freddy Bernal. Mientras tanto, en Maracaibo, el alcalde electo Rafael Ramírez dice: con la participación decidimos cambiar la destrucción por el progreso. Allí hubo una barrida total de las fuerzas democráticas. Manuel Rosales, gobernador; Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo. El alcalde electo de Maracaibo y abanderado por la Mesa de la Unidad, Rafael Ramírez Colina, agradeció a los nuevos concejales, diputados del Consejo Legislativo, miembros de partidos políticos, gremios, empresarios y sociedad civil, por lo que consideró la victoria del cambio. Frente a todos ustedes puedo decir que ganó el futuro y la esperanza, ganó nuestra gente. Con la participación decidimos cambiar la destrucción por el progreso, indicó Ramírez en un emotivo discurso donde evocó el camino recorrido durante la campaña electoral. El Pitazo nos trae una nota que habla de las frases más contundentes de Manuel Rosales tras su victoria en el Zulia. El abanderado de la MUD de 68 años promete ser una figura incómoda del chavismo. Este será el tercer periodo como gobernador del Zulia. Luego de resultar ganador, ha lanzado duras críticas sobre el papel que desempeña la llamada unidad. Algunas de las frases: da dolor que hayamos perdido la mayoría de los estados porque no nos unimos, porque había 2 o 3 candidatos y eso nos hizo perder las elecciones. Tenemos que ir unidos de verdad. El pueblo nos está esperando, hay que movilizar al pueblo y va a tomar el cauce del cambio. Ahí no valen cajas de comida, gasolina, represión, como ocurrió en el Zulia, que no valió nada, porque el Zulia decidió cambiar y conquistar lo que perdió un día. La oposición en Venezuela está en crisis por el resultado que vimos anoche. No se puede esconder con discursos complacientes, porque habrá régimen para rato y eso tiene que cambiar. La oposición viene de error en error y deben entender que los líderes no se construyen desde oficinas con aires acondicionados, haciendo selfies o tendencias en las redes sociales. No podemos cambiar el país escribiendo en las redes, tenemos que cambiar el país, tenemos que organizarnos, relanzarnos, tenemos que salir de la zona de confort, de la comodidad y de los conflictos. Desde el Zulia le decimos a toda Venezuela: sí se puede derrotar al régimen como lo hicimos ayer en el Zulia. Para cerrar este bloque, yo ayer no les leí esta noticia porque tenía muchas y al final se me quedó entre las que no leo. Siempre se me quedan 4 o 5 noticias que no leo porque el programa a veces es más corto de lo necesario. Pero el domingo hubo un asesinato a las puertas de un centro de votación en el Zulia. Yo no lo leí porque tanto Remigio Ceballos, ministro del Interior, como Douglas Rico, director del CICPC, afirmaron que se trataba de un hecho aislado que no tenía nada que ver con las elecciones. Entonces yo di por buenas las palabras de las autoridades, ingenuo yo. Pero resulta que ayer detuvieron a la escolta del alcalde chavista de San Francisco por asesinato de elector en el Zulia. Un funcionario de Polisur y escolta, por cierto, Polisur, una de las policías más cuestionadas de este país, desde que Omar Prieto era el alcalde, el ex gobernador era el alcalde de San Francisco. Un funcionario de Polisur y escolta del alcalde chavista del municipio de San Francisco, Dirwin Sarrieta, fue detenido por presuntamente realizar los disparos que hirieron a 2 personas y mataron a Antonio José Tobar Villasmil a las puertas de un centro de votación en el estado Zulia. Se trata del oficial de la Policía Municipal, Nerio Luis Labarca Galván, de 39 años de edad, apodado Cuchillo, según reseñó la minuta policial. Además, las autoridades están tras la pista de otras personas que están evadidas, entre ellas Jairo Román González Colina, de 36 años, quien se desempeña como director de la alcaldía de San Francisco y es diputado de la cuestionada Asamblea Nacional Chavista. ¿Qué van a hacer cuando lo detengan? Tiene inmunidad parlamentaria. Bueno, pero la inmunidad no vale para este tipo de delitos. Los otros sujetos solicitados son Luis Ramón Cano Villalobos, alias El Negrito, de 28 años de edad, escolta del diputado Jairo González; el oficial de Polisur, Javier Leonardo Villasmil Castro, de 39 años, oficial de Polisur; el oficial de Polisur, Otoniel Josué Troconis Ruete, de 35 años; Ramón Elías Muñoz Parra, apodado El Cojo, de 43 años; el escolta y oficial de Polisur, Randy Carreño,
y Eduardo González. La minuta policial reseña que mientras los electores se encontraban haciendo la fila para ejercer su voto, fueron abordados por sujetos desconocidos quienes se trasladaban en varios vehículos tipo camionetas y tipo motos. Los mismos manifestaron que allí nadie iba a votar y no podían estar, realizando múltiples disparos en contra de los presentes. Y esto no es más que el desesperado intento de cambiar unas elecciones y ojalá que les caiga todo el peso de la ley, que no decir de la justicia, porque en Venezuela eso es una entelequia. 6:48 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y no vamos para servirle. Tecnieléctrico siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con este momento de publicidad. A usted que quiera sus animalitos, le recomiendo el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, donde ofrecemos atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, incluso a peces, caballos o morrocoyes. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías selectivas, vacunación y peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova, llámenos al 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, frente a la panadería. Consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota, en insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com. A través de nuestra página web usted puede realizar todas sus compras y hacer su pedido con delivery o pick-up. Le ofrecemos también todo lo que se necesita para que en su empresa haya protección contra el coronavirus: mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica y mucho más. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síganos en Instagram como @Tecnohospitalaria, 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque en reparación de decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar si lo pones en las manos de nuestros técnicos competentes, que te ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrás que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Sigo con más de elecciones. Hoy todo el programa es de elecciones, salvo una nota final que tiene que ver con el COVID-19. Pide David Uzcategui que estas sean las últimas elecciones sin que la unidad pase por primarias. Nuevamente, una unión opositora hubiera dado la victoria a la oposición en Miranda, y aunque uno no sea santo aunque Uzcategui no sea santo de la devoción de uno tiene que decir esto: la mayor parte de los problemas que se están dando de derrota tienen que ver con que no se hicieron primarias opositoras. Juan Guaidó, que no participó en las elecciones, dijo que urge reconstruir una unidad sincera que legitime los liderazgos en Venezuela. El candidato a la gobernación por del estado Miranda por la oposición, David Uzcategui, aseguró que el bloque antichavista pudo haber logrado 14 alcaldías en la entidad si hubieran presentado candidatos en unidad. Que esta sea la última vez en Venezuela que se ha convocado una elección cuyos candidatos no pasen primero por el filtro de unas primarias. Eso es lo verdaderamente democrático, eso es lo verdaderamente participativo, eso es lo que espera el pueblo de nuestro país, expresó en rueda de prensa el 22 de noviembre. Indicó que la falta de unidad se reflejó a nivel nacional y que se hubiese podido lograr una elección histórica porque la sumatoria de los factores de oposición de Venezuela tiene una cantidad de votos superior a la del oficialismo. Les comentaba de las declaraciones de Juan Guaidó. Dice: un objetivo en común nos une. Guaidó llamó a unificarse para salir del régimen. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que es momento de iniciar una nueva fase de reunificación y reconstrucción de la alternativa democrática en Venezuela, asumir las responsabilidades que se deben asumir y buscar mecanismos de legitimación, todo orientado en solución a la crisis. Hoy, 22 de noviembre, Maduro sigue siendo ilegítimo y Venezuela sigue en dictadura, recalcó en un escrito divulgado en su cuenta de Twitter. Sostuvo que la ruta que debe unificar a todos para lograr un acuerdo integral
el cual tiene entre sus primeros puntos las garantías políticas y electorales. Por ello insistió en que no es momento de peleas entre partidos o egos, sino de reflexión y más y mejor unión. Un reconocimiento a los que lograron arrebatar espacios a la dictadura y a quienes vieron este proceso con esperanza. Fue un evento sin condiciones, viciado, con exabruptos del Plan República y un venezolano asesinado vilmente en el estado Zulia por la intimidación del régimen. También dijo Guaidó que José Brito es un alacrán al servicio de la dictadura. José Brito no es de la oposición, es un alacrán cooptado por la dictadura. Hay un requisito para hacer oposición y es hacer oposición, dijo también el presidente de la legítima Asamblea Nacional. En tanto, Jorge Rodríguez, yo se los contaba, se los dije ayer, que el objetivo del chavismo era obviamente hacer de estas elecciones un arma para la negociación en México. Ya salió ayer Jorge Rodríguez pidiendo que Alianza Democrática y Fuerza Vecinal sean incorporados a las negociaciones. Hay otra foto opositora, dice. Fueron 88% de las gobernaciones que se ganaron ayer por la revolución venezolana. Durante su alocución, Jorge Rodríguez también habló sobre el dirigente político Juan Guaidó, quien aseguró que se quedó sin el trabajo el pasado 6 de diciembre de 2020. El 21 de noviembre de 2021 se quedó sin política, fue derrotada la violencia. Los que habían planteado que las elecciones no debían ser el camino para resolver las diferencias. Pero Estados Unidos, minutos después, y sin que esto tenga ninguna relación, le dio una respuesta con respecto a lo de las negociaciones de México. Dice, el régimen distorsionó el proceso para determinar los resultados. En un comunicado de prensa, el secretario de Estado Antony Blinken afirmó que el resultado de las elecciones no refleja la voluntad del pueblo venezolano. A juicio de Estados Unidos, el régimen de Maduro distorsionó enormemente el proceso para determinar el resultado de esta elección mucho antes de que se emitieran las papeletas. El gobierno de Maduro privó a los venezolanos una vez más de participar en un proceso electoral libre y justo. Las detenciones arbitrarias y el acoso de actores políticos y de la sociedad civil, la criminalización de actividades de los partidos de oposición, la prohibición de candidatos en todo el espectro político, la manipulación de las listas de votantes, la censura persistente de los medios de comunicación y otras tácticas autoritarias casi anularon el pluralismo político y garantizaron que las elecciones no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Se lee textualmente, posteriormente en un mensaje compartido en su Twitter, Blinken expresó que aplaude a la valiente oposición que participó en la contienda a pesar de las condiciones injustas e instó al régimen de Maduro a respetar los principios democráticos. Algo similar hizo Iván Duque, presidente colombiano, quien calificó las elecciones de Venezuela como un fraude. Van a significar más crisis migratoria, desolación y pobreza. El mandatario colombiano señaló que la victoria de los candidatos oficialistas en la mayoría de los estados del país es una demostración de un proceso irregular. Una vez más pasa lo mismo, una elección manipulada por un régimen que controla absolutamente todo. La ONG Espacio Público calificó de complicado el trabajo de los periodistas este 21 de noviembre. No está bien que los periodistas no puedan entrar a centros de votación, dijo Carlos Correa, director de la ONG. Rechazó el trato de los integrantes del Plan República hacia los trabajadores de la prensa. A mí me resulta muy incómoda la excesiva preponderancia que tienen los militares en la custodia de los centros de votación. Se toman atribuciones que no les corresponden. La organización Voto Joven registró más de 700 irregularidades durante las elecciones regionales. Alcanzamos a procesar más de 755 reportes en el marco de las elecciones regionales y municipales gracias a nuestros observadores en todo el país, indicó la organización en su cuenta de Twitter. Y para cerrar, 3 titulares que, como les dije, no tienen que ver directamente con las elecciones. Fijan una nueva fecha de juicio para Alex Saab en Estados Unidos. Por cierto, si Jorge Rodríguez quiere que Alianza Democrática esté en las negociaciones de México, lo puede poner junto con Alex Saab, ¿no? Ahora pueden poner la carita de Alex Saab y la carita de Bernabé y la carita de todos ellos cuando vayan a México, a las próximas reuniones que van a tener que ir porque no tienen más remedio. El juez Robert N. Escola programó para el próximo 3 de enero el juicio contra Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por el presunto delito de lavado de dinero. Esta es interesante, me resulta interesante esta nota. No voy a leerle sino el titular, pero es interesante. CanTV y Movistar, no Movilnet, que es un rancho y no sirve. CanTV y Movistar firman convenio para llevar internet a las escuelas.
Empresas privadas de telecomunicaciones firmaron un convenio con la administración de Nicolás Maduro para garantizar la conexión a Internet en todos los niveles del sector educativo. El jefe de prensa de CanTV, Julio César Pereira, informó que este nuevo acuerdo, así está Movilnet también, entre Movilnet y Movistar beneficiará a más de 6.400 escuelas de todo el país con el objetivo de garantizar la inclusión de niños y jóvenes en los servicios de telecomunicaciones. Y para cerrar, según la cifra del Ministerio de Información y Comunicación, poco más de 801 nuevos casos de coronavirus. Estado Cojedes como el estado con más casos. Ahora van a decir que fue porque ganó la oposición allá. 6:40 y 58 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 700